Bienvenidos al primer podcast de una serie de videos de desarrollo personal. Hoy tenemos como invitado a José Tapia. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación, de verdad. Espero que este podcast pueda servir para muchas personas, para motivación, para desarrollo y para que puedan ser también lo que yo algún día soñé y anhelé ser en la vida. Bien, a ver, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿dónde naciste y cómo fue tu infancia? Bueno, yo nací en la capital de Lima y mi infancia fue una infancia muy normal. Desde muy pequeño me consideré una persona muy hiperactiva, un niño que no podía estar siempre quieto, siempre estaba tratando de hacer alguna travesura o de sorprender o llamar la atención quizás a mis amigos, a mis compañeros de la escuela. Y bueno, pero sí, al margen de todo eso, fue una muy bonita infancia. ¿Tenías afinidad tal vez por las artes, las matemáticas, las letras? Me acuerdo que a primera instancia mayormente me enfoqué más en lo que es números. Me gustó mucho lo que es la matemática, la aritmética, el álgebra. Esos cursos eran los que mayormente más me agradaron en la escuela. ¿Y perteneciste a la generación que jugó con trompo, canicas y esas cosas? ¿O tal vez de videojuegos, del era digital? Mayormente entré cuando ya empezaron a haber juegos digitales como el PlayStation, Super Nintendo, Pinball. Esos juegos fueron los que a mí me traen recuerdos, ¿no? Bien, interesante. Vamos con la tercera pregunta. ¿Recuerdas tu primer trabajo o la primera vez que ganaste dinero por tu cuenta? Sí, claro, cómo no acordarme de aquella oportunidad. Yo tenía alrededor de 7 años, aún estaba obviamente en la escuela y siempre desde muy pequeño me gustó tener lo mío, no depender de otras personas y esto me inspiró a en algún momento yo querer con las pocas propinas que tenía, iniciar un pequeño negocio de venta de golosinas, de caramelos, de galletas, de cigarrillos, de chicles. Este negocio, si bien es cierto, fue un principio, un inicio de mi etapa como emprendedor, lamentablemente no pudo seguir surgiendo debido a que mis padres me decían que tenía que continuar con mis estudios, que no debía de solo enfocarme en el trabajo. Y bueno, es así que decidí, a pesar de que sí fue creciendo ese negocio, porque empecé con algo muy pequeño que iba creciendo hasta tal punto que ya no podía yo de repente seguir manejándolo. Mis padres me dijeron, pues no, no, ¿sabes qué, José? Tienes que dedicarte a estudiar. Eso era lo que siempre me decían y tuve que dar un paso al costado y retomar mis estudios, porque este negocio, este emprendimiento empezó en una de mis vacaciones cuando aún estaba en la escuela. ¿Y te acuerdas de quiénes fueron tus primeros clientes? ¿De las Por, golosinas me deciste? ¿De dulces? Así es, por supuesto, sí me acuerdo que de repente cuando yo caminaba, lo que se me ocurría en mi niñez era como que, como cualquier niño, de repente era un poquito cohibido, un poquito así vergonzoso, quizás podría decirlo así, y buscaba cerca a donde yo vivía, había una persona que vendía empanadas. Y yo me acuerdo que le dije un día a este señor, pues, ¿será que usted me puede acompañar a, a llevarme por todo el lugar donde usted recorre? Mientras usted va vendiendo sus empanadas, yo voy vendiendo mis golosinas. Y yo, bueno, como no tenía, no influía en nada en su negocio, ni afectaba en nada, el señor amablemente aceptó, pues, ¿no? Llevarme con él. Y ahí fue donde comencé a cruzarme con muchas personas que yo también conocía porque Oh. prácticamente desde que nací viví todo el tiempo también rodeado de muchos negocios, de muchas empresas, y me acuerdo pues que algunas personas no tomaban como algo bueno el hecho de iniciar este negocio, porque me decían,
que yo en vez de estar pensando en trabajar o en hacer esas cosas, me dedicara simplemente a mis estudios, ¿no? Bueno, tal vez era una semilla que tenías y que más adelante se iba a desarrollar ya para ser un empresario, ¿verdad? Vamos con la pregunta número 4. ¿Qué sueños tenías de niño? En lo que me puedo acordar, siempre soñé Tenía dos opciones. Una era trabajar para una empresa grande, ya sea un banco, una constructora o de repente una empresa industrial grande, estar en un área, se puede decir, gerente de alguna área administrativa. O lo otro era hacer, mi sueño también fue ser siempre tener mi negocio, mi empresa. Desde muy pequeño siempre anhelé eso. Bien. Y dime, en tu tiempo libre, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Tienes algún hobby? Bueno, lo que a mí siempre me ha gustado es hacer deporte, ¿no? Jugar pelota, la natación, un poco de básquet también. Eso mayormente era lo que yo me podría distraer en mis tiempos libres. Y en el fútbol, ¿en qué posición jugabas? Me acuerdo que en un tiempo me dediqué también a jugar como portero, luego pasé por la defensa y terminé como delantero. Ahora estás delantero. Actualmente sí también voy por ese camino. Bien. A ver, vamos con otra pregunta. ¿Hubo alguna experiencia difícil que marcó tu niñez? No sé si decirlo difícil, pero no sé si me podrá entender que a veces pues cuando uno es niño siempre deseas tener de repente a tus padres, ¿no? Siempre contigo, que estén los dos de repente, pero en mi caso pues no tuve esa dicha, esa oportunidad de crecer en una familia funcional, ¿no? Eso es lo único que podría decir, que quizás me hubiera gustado que sea mejor esa parte. Eh, ¿Qué personas fueron referentes para ti en esta etapa, ¿En qué etapa, disculpa? en la niñez? Tal Eh, vez, no sé, a ver, dime tú, tal vez algún tío, los papás o algún conocido que admirabas o que fuera una referencia para ti, un ejemplo a seguir. yo creo que mis padres fueron una buena referencia, ya que yo siempre percibí en ellos perseverancia, constancia, esos valores que ellos me inculcaron desde muy pequeño me ayudaron en gran manera porque me hicieron ser una persona muy responsable, muy honesta, muy cumplida y gracias a ellos es que también soy lo que soy hoy en día. ¿Cómo era tu relación con el dinero cuando eras adolescente? Yo era una persona, créeme que no tenía ese deseo del adolescente de malgastar su dinero, que es lo que se ve hoy muy, muy así, a- Diariamente. así, muy O sea, diariamente. no eras de las personas que se gastaba tal vez, no sé, en dulces Casi, o en comprar, no sé, cosas que al final no le servían. no, casi no. Mayormente siempre me dediqué a ahorrar mi dinero. Yo me acuerdo que desde muy pequeño, adicional, después del emprendimiento que te acabo de comentar hace un momento, también aprovechaba mis tiempos libres para trabajar en el trabajo de mi padre. Yo me acuerdo que yo en las mañanas estudiaba y en las tardes, después de mi almuerzo, yo tenía que asistir ahí al trabajo y cumplía funciones dentro de esa empresa. O sea, siempre me ayudaron a también saber qué es ganarse el dinero. Y como a mí me costaba, yo sabía que a mí me costaba ganarme 10 soles o 20 soles, para mí en ese entonces era muchísimo dinero, pues yo valoraba esto y trataba de solo usar lo necesario o lo básico. No era de malgastar mi dinero. ¿Alguna vez pensaste que ibas a ser emprendedor? Eh, Sí, sí, sí la tenía bien clara, porque como vuelvo y te repito, tú mismo estás escuchando mi historia y puedes
darte cuenta que ya tenía ese Ese bicho espíritu, ya ese bichito en la de sangre emprender. de emprender exactamente. Bueno, esta es una pregunta un poco complicada. ¿En qué momento llegaste a pesar 108 kilos? Mira, para que conozcan un poco más acerca de mi historia, yo luego de haber pasado por una serie te puedo decir, de cosas buenas, ¿no? Porque, como te digo, el tiempo me dio la razón cuando empecé a emprender mi negocio, empecé a tener dinero. Obviamente, para poder llegar también a tener lo que he tenido, me ha costado mucho esfuerzo. Los primeros años de se puede decir, de mi emprendimiento no fueron nada fáciles. Incluso hasta tal punto que hubo un momento en que quise como quien dice, tirar la toalla. Quise dejar todo porque sentía que no estaba teniendo el resultado. Pero luego que pasé por toda esa etapa, luego que supe afrontar esos momentos difíciles, vinieron buenos momentos en los cuales mi empresa comenzó a crecer, comencé a llegar a más personas, comencé a tener más clientes y fue ahí donde recién después de los 3 primeros años de mi emprendimiento es que yo comienzo a, entre comillas, disfrutar un poco de lo que yo había logrado. Y ahí fue donde comienzo a hacer un desorden de mi vida. Creía que lo tenía todo, creía que ya había logrado todo, y no era así, pues, porque obviamente se puede decir, estaba haciendo malos hábitos, malas alimentaciones, no hacía ningún tipo de ejercicio, de repente salía mucho con las amistades, compartía, y eso me llevó hasta tal punto que llegara a pesar esos 108 kilos de peso, que es algo que de verdad es bastante sorprendente a lo que estoy hoy en día, ¿no? ¿Y cuánto pesas hoy en día? Hoy en día estoy pesando los 78 kilos. O sea, estamos hablando de que más o menos he bajado unos 30 kilos de peso, que es algo bastante considerable para cualquiera, ¿no? Sí, es difícil bajar tanto. ¿Y lo hiciste eso en cuánto tiempo, más o menos? Más o menos me costó un año y medio. Un año y medio es poder lograr ese resultado. Fue también difícil, fue también algo que en algún momento quise también dejar de lado porque créeme que todas las cosas que me han tocado pasar han sido bien complicadas. El hecho de levantarte todos los días a las 4 o 5 de la mañana, empezar tu día a esa hora, haciendo ejercicios, eh, sabiendo o de repente, ¿cómo te puedo explicar? Dejar de hacer las cosas que te gustan, ¿no? Porque, por ejemplo, eso también significó para mí alejarme de las personas. Ya no salía con las amistades que salía, no salía a tomar de repente un fin de semana, eh, dejar de ir a una pollería, dejar de comer de repente algo que sabía que me agradaba mucho, pero que a la vez me estaba haciendo algún daño. Entonces fue una etapa bastante complicada que me tocó superar, gracias a Dios. ¿Cambiaste tus hábitos alimenticios y lo complementaste con ejercicio, tal vez? ¿O Por supuesto, sí, también asistía al gimnasio, lo hacía a un principio de manera diaria. Créeme que no ponía excusas para poner el trabajo. Siempre lo hacía de lunes a lunes, feriados, domingos, sábados, Navidad, Año Nuevo, nunca paré. Y por eso es que pude conseguir lo que hoy en día tú mismo puedes estar eh, percibiendo, ya que me conoces también y bastante tiempo. cómo te sentías en esa etapa, física y emocionalmente? Siento que ese proceso de transformación en mi vida me ayudó bastante, porque siento que al dejar de juntarme con personas que no estaban al acorde a las mismas ideas o pensamientos que yo, el hecho de también dejar de salir a las fiestas, me acercaba más a mis objetivos personales. Porque créeme que cuando uno se pone las pilas para poder hacer algo, muchas veces las personas pues no lo toman a bien, sino
te critican, te Luego juzgan, te desaniman. te desaniman. Imagínate, siendo tus propias amistades, ¿no? ¿Cómo es posible que te puedan desanimar? Pero es que yo creo que es parte de la vida. Pero creo que después cuando te vieron, se asombraron. Por supuesto, se quedaron sorprendidos, me dijeron qué estaba haciendo, hasta por un momento pensaron que estaba enfermo, que de repente me había dado alguna enfermedad y que por eso estaba comenzando a bajar así tanto considerablemente de peso. Pero bueno, ya yo creo que las acciones ya van hablando por sí solas conforme va pasando el tiempo. Bien. A ver. ¿Y qué fue lo que te hizo decir basta? Debo cambiar. Yo creo y agradezco siempre a Dios ante todas las cosas, porque yo siento de que Dios siempre tuvo un plan conmigo. Quizás eh, no fue antes, no fue cuando tenía 15 años, no fue cuando tenía 18, pero para mí los tiempos de Dios son perfectos. Hoy en día yo siento que cada cosa tiene un porqué y un para qué. Y agradezco tanto a Dios que lo haya hecho en este tiempo, porque de verdad que si de repente no hubiera tropezado o no hubiera caído por donde en su momento yo me equivoqué o fallé, no hubiera tampoco sabido qué es llegar a eso. Yo creo que cada cosa debemos ser agradecidos en todo momento, sea bueno o sea malo, porque hasta de un error que tú puedas cometer puedes aprender algo. Claro que sí. Esta pregunta que dice, qué miedos tuviste al comenzar tu transformación? El miedo que yo tuve fue, por ejemplo, eh, el rechazo de las personas que de repente están acostumbradas a hacer otro tipo de actividades que yo ya no tenía en mi plan hacer. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ir al gimnasio, las personas a veces no tienen el mismo hábito de querer hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? Se hacen a un costado y te dejan prácticamente solo en el camino. Igualmente, cuando tú quieres, por ejemplo, asistir a una iglesia, muchas personas dicen, ay, qué joven tan aburrido, mira, va a la iglesia, ya no sale, ya no comparte, ya no hace las cosas que hacía antes. Entonces esas cositas como que a veces uno como que lo bajonean un poco o lo hacen creer que de repente está haciendo malas cosas cuando no las estás haciendo mal, sino es algo para algo mejor. Tal vez encontraste gente que te desanimaba o no creía en lo que querías hacer, pero también has encontrado gente que sí quería o que se dedicaba a hacer lo que tú buscabas. O sea, ¿no? Entrenar, bajar de peso. Por supuesto que sí también se encuentran personas de ese tipo, pero créeme que son muy pocas las personas que toman conciencia de lo malo y de lo bueno que es este proceso, ¿no? A ver, esta pregunta. ¿Cómo fue tu primer día en el gimnasio? ¿Te acuerdas? Por supuesto, sí me acuerdo. A veces mi mente me decía, hazlo, y sentía que también a la vez me decía que no lo haga, pero siempre ponía, siempre y decía, Dios, tú tienes que darme la fuerza para poder hacer estas cosas, porque yo quiero ser diferente, yo quiero ser distinto, yo quiero cambiar, yo quiero mejorar cada día. Y bueno, eso fue lo que hice, escuchar la voz de Dios. ¿Qué cambios hiciste en tu alimentación al inicio? Por ejemplo, yo seguía al Dr. Biter, que es un referente de lo que es temas de salud y de alimentación. Comencé a averiguar sobre sus videos, sobre las cosas que informaba y me gustó y sentía que lo que escuchaba de él tenía mucho de cierto, ¿no? Entonces comencé a seguir una dieta cetogénica, ¿no? De baja en carbohidratos y full proteínas vegetales y bajas en carbohidratos. ¿Qué papel jugaron las dietas keto o bajas en carbohidratos en tu proceso? Yo siento de que jugaron un papel muy importante, porque yo no solamente lo hacía por un tema de bajar de peso, sino por un tema de informarme acerca de cómo yo me sienta mejor. Esto quiere decir de que
yo sabía de que no solamente iba a durar un mes o 2 meses o 3 meses una dieta, sino de que se iba a convertir en un nuevo hábito para mí, o sea, ser parte de mí esto. Ya no consumir cosas que me causen alguna inflamación, algún dolor, algún malestar, ya hacerlo parte de mí. Llegaste a correr 10 kilómetros diarios. ¿Cómo fue tu experiencia? Desde pequeño, sí, también, como te comentabas, me gustaba bastante hacer los ejercicios, pero siempre buscaba algo más, siempre buscaba crecer en todo momento. Y bueno, pues un día me acuerdo que estaba viendo muchas personas en la televisión que hacían maratón, que corrían, y yo decía, ¿y cuánto estarán corriendo, no? Será porque no tenía mucho conocimiento del tema. Y bueno, veía que corrían 10 kilómetros, 8 kilómetros. Y yo decía, bueno, está bien, no tendré de repente el mismo físico de ellos, pero yo sé que si busco alcanzar ese objetivo también lo puedo cumplir. Y empecé primero con 5 4 kilómetros, luego iba aumentando, hasta que un día, en el momento menos pensado, llegué a recorrer esos 10 kilómetros. Y también ya he participado ya de varias maratones aquí en Lima. 10 kilómetros es lo máximo que has recorrido. Sí, es lo máximo que lo he recorrido y lo he recorrido más o menos en una hora. Me ha costado hacer eso. En una hora pensé que tomaba más tiempo. Sí, en una hora fue. ¿Qué tan difícil fue mantener la disciplina los primeros meses? Eh, Me costó también mucho ese hecho de adaptarme a siempre hacer lo mismo, ¿no? Porque Tal vez en casa no tenía la misma dieta que tú, ¿o sí? obviamente, por ejemplo, en mi casa, mis familiares no consumían lo mismo que yo, pero también siempre desperté ese liderazgo, creo yo, porque el hecho de que ellos me vean a mí, mi proceso de transformación, como que también los animaba a ellos a de repente querer hacer lo mismo, y me comenzaban a preguntar y comenzaban a hacer también una serie de esfuerzos para poder también mm, querer hacer algo similar a lo que yo hacía. A ver, otra pregunta más. ¿Tuviste recaídas en el proceso? ¿Cómo las manejaste? Más que recaídas, yo tuve descansos, porque como te expliqué hace un momento, a un principio no descansaba ni un día. Y muchas personas siempre me aconsejaron que el cuerpo también necesita un poco de descanso. Y yo también sentía que mi cuerpo necesitaba el descanso. O sea, había momentos en que ya sentía que no tenía fuerza para hacer más cosas, o de repente ya estaba descuidando mi trabajo porque de repente quería dormir un poco más de tiempo, o tenía un poquito de flojera, y era porque obviamente estaba haciendo bastante desgaste físico. Entonces hubo momentos en todo este proceso que también he decidido dejar de entrenar un poco, pero ya siempre cuidando y no cambiando ese hábito que ya lo he prácticamente hecho familiar conmigo. ¿Qué papel jugaron la fe y la espiritualidad en tu cambio físico? Como te comenté, yo considero que Dios es el que siempre está presente en todo momento. Yo siempre he sido una persona muy temerosa de Dios, y creo que eso también me ha ayudado a estar donde estoy hoy en día, porque si quizás yo no hubiera sido una persona temerosa de Dios, hubiera cometido más errores de los que he cometido hasta el día de hoy. Muchas veces pasaba por mi cabeza hacer muchas cosas que yo sabía que no estaban bien, pero siempre había un yo interior que me decía, si está bien lo que estás haciendo, ¿estás seguro de que está bien lo que tú estás haciendo? Entonces era como que me frenaba un poco. Yo siento que ese temor a Dios es muy importante en el ser humano para que te puedas frenar a hacer cosas que de repente más adelante te puedas arrepentir. Bien. ¿Y cuándo empezaste a notar resultados visibles?
Luego de los 3 primeros meses, 4 primeros meses, es que comencé a tener bastante cambios e incluso también muchas personas se quedaban admiradas, me decían, oye, ¿por qué no has subido tu proceso? ¿Por qué no lo has subido? Eres un caso de éxito, créeme, con tu historia que nos has contado o lo que estamos viendo que está pasando. Y bueno, quién sabe, también era el plan de Dios que sea en este tiempo y bueno, agradecido con Él, ¿no? Porque ahora es que estoy haciendo esto. Pero, ¿cómo notaste ese cambio? O sea, tal vez te pesaste y te diste cuenta de la diferencia, o tal vez a través de fotos, Más que nada por o la por el gente, impacto social, o la gente que tal exacto. vez te decía, ha Sí, bajado. porque yo, o mejor dicho, una persona no siente tanto ese cambio, porque es como Es que tú cierto. no te puedes mirar a ti mismo. Todos los días no ves como que Ajá, cambio, pero después, exactamente. Es al probarte como, la ropa tal vez también. exactamente, las ropas me comenzaron a quedar súper sueltas, súper grandes, y también en las personas que me decían, oye, ¿qué estás haciendo, brother? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás cambiando tanto? Y yo es que les explicaba, no, es que ese es un proceso largo, no crean que es fácil. El que te diga que es fácil, el que te diga que es algo rápido, está mintiendo, te está vendiendo, te quiere vender algo que no es. Bien. Mm, ¿Qué pasó por tu mente la primera vez que alguien te dijo que habías bajado mucho de peso? Creo que ya nos dijiste, ¿verdad? Pensaban que estabas enfermo. Sí, pensaban que estaba enfermo, que tenía una enfermedad, que tenía diabetes, ¿O que te has hecho cirugía tal vez? o ¿O no? exactamente. También me decían, ¿qué pasó, José? O seguramente ha sido un quirófano y te has atendido. Pero no, no era nada de eso, era producto del esfuerzo, del trabajo que ponía. Ya. Esta pregunta dice, ¿qué hábitos mantienes hasta hoy para no retroceder? Algo que he hecho parte de mi vida es ser bastante agradecido con Dios. Todas las mañanas me levanto y empiezo mi mañana haciendo una oración, agradeciendo a Dios por todas las cosas buenas y malas que me pueden suceder y le pido también por las personas que aún ni siquiera conozco, porque Él es el único que te puede dar esa ayuda, ese apoyo y esa paz que todos creo que necesitamos para poder estar bien. Dicen que bajar de peso es complicado, pero mantenerse es más complicado aún. Mantenerse y no recuperar el peso, no subir. Dime, ¿cómo afectó tu autoestima este cambio? O sea, el cambio de peso. Como te digo, había momentos en los cuales yo me sentía que estaba haciendo bien las cosas, pero que de repente las personas no siempre van a ver para bien lo que uno hace. Eso fue lo que me dejó un poquito desanimado, se puede decir, el hecho de que las personas eh, prefirieran el José de antes, el José que salía con ellos, el José que tenía unos malos hábitos. Y bueno, pues, y no más bien el José de ahora. Pero igual en el camino creo que también tienes amigos que también adoptaron los hábitos que tienes ahora, ¿verdad? Por ahí Sí, conocí a algunos. sí, también he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que hoy en día se dedican también a llevar una vida ordenada, una vida con Dios siempre presente en todo momento, en todo lugar. Y créeme que todos los días trato de siempre aprender algo de todas las personas que puedan pasar por mi camino, porque siento que todos tienen algo que aprender y todos tienen algo que enseñar. ¿Qué es lo que aprendiste sobre la constancia a lo largo del proceso? A lo largo del proceso, la constancia fue que de repente esto tarde que temprano tenía que suceder, tenía que pasar porque yo no me sentía bien como era. De repente buscaba
ser feliz a mi manera, buscaba de repente tener una felicidad momentánea, pasajera, pero luego cuando pasaban las horas, yo me ponía a pensar y decía, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿O será que me estoy equivocando? ¿Será que estoy fallando? Entonces, eso fue lo que yo puedo decir, ¿no? Que cuando se me dio la oportunidad, no lo pensé dos veces y tomé esa decisión de hacerlo, ¿no? Porque muchas veces pasé por este proceso, sí, ¿ah? De querer cambiar, de querer hacerlo, pero solamente se quedaba en un simple pensamiento y nunca lo ejecuté. Hasta hace unos 2 años más o menos que ya tengo en este proceso de transformación. Bien, ¿qué le dirías hoy a alguien que está en sobrepeso y no encuentra motivación? Bueno, que tienen a un amigo que, que soy yo y que pueden de repente hacerle una consulta, una pregunta, porque siento que estamos para eso, ¿no? Para poder darnos una mano, para poder ayudarnos, para poder dar un consejo, dar un punto de vista. Y bueno, eso es mayormente lo que yo les puedo decir a ellos, que también sean constantes en lo que quieren lograr en la vida, porque nada en esta vida es fácil o nada en esta vida cae del cielo porque cae. Cada uno es dueño de sus decisiones, de sus acciones y por ende, si uno quiere ser alguien en la vida necesita trabajar en lo que uno se ha propuesto. ¿Cómo influyó tu cambio físico en tu vida social y familiar? En mi vida familiar se puede decir, para dejar ya un poco lo social, porque creo que ya de mis amistades más o menos te he comentado, pero en lo familiar creo que todavía te hemos tocado mucho ese tema. Eh, Casi la gran parte de mis familiares pertenecen a la religión evangélica. Me acuerdo que años anteriores yo llegaba a la casa de mis tíos, de mis primos, y ellos me querían hablar acerca de Dios, acerca de la importancia que es tener a Dios en su corazón cada uno de nosotros. Y yo simplemente hacía era llegar, hacer acto de presencia y con la misma querer salir volando de ahí. Igualmente me pasaba en mi casa, con mi madre, con mi pareja, que muchas veces me hablaban de Dios y yo no tenía una respuesta, no tenía un tema de conversación con ellos. Pero ahora que los que conozco más de Dios, que trato de cada día acercarme más a Él, siento que incluso me he acercado más a mi familia, porque obviamente pues tenemos las mismas maneras de pensar, las mismas maneras de ver las cosas. Y cuánto me gustaría que en mi familia también todos tendríamos esa misma idea, porque todavía sé que todavía faltan unos por ahí que también conozcan un poco más de Dios. ¿Hubo algún momento en que casi abandonas el proceso? Sí, de hecho, más de una vez pensé o pasó por mi cabeza el hecho de abandonar el proceso, porque no es fácil pasar por todas estas cosas que me ha tocado pasar, sinceramente, pero bueno, agradezco a la vida de que permitió de que nunca retrocediera, de que nunca me detuviera y de que gracias a ello hoy en día estoy tratando de forjar o de crear una nueva persona, una nueva marca personal sobre mí y espero que también pueda ser también de ayuda para otras personas. ¿Cómo conociste más de Dios durante tu proceso de transformación? Justamente cuando empecé este cambio es que sentía de que solo no iba a poder con todo esto, que era demasiada responsabilidad para un ser humano hacerlo solo. Es por eso que hoy en día yo les animo a que ustedes crean en Él y que también
pidan a través de una oración que Él les dé esa fuerza, esa ayuda que ustedes necesitan para poder salir adelante. Porque yo muchas veces intenté hacer las cosas a mi manera, como te comenté hace un momento, muchas veces también había tomado esa decisión de querer hacer ese cambio, pero lo que me diferencia de la última vez con las anteriores fue que en las últimas sí ya tenía a Dios presente, ¿no? Y yo siento que Él es el que nos ayuda, yo siento que Él es el que nos da esa fuerza que necesitamos para poder seguir adelante. ¿Qué significa para ti confiar en Dios en tu vida personal y empresarial? Confiar en Dios para mí es dejar dejar todo en sus manos. O sea, si yo les contara todas mis experiencias que he vivido a lo largo de este tiempo, o sea, son cosas inexplicables. Son cosas que a veces se me venían cuentas o responsabilidades grandes que cumplir, en las cuales yo decía, uy, pero ¿qué hago ahora? Porque la verdad no contaba con ese medio en ese momento, pero siempre Dios había estado escuchando mis oraciones, mis peticiones, y conocía mi corazón y sabía que yo nunca tuve una mala intención, nunca tuve un deseo de hacer algo malo, y siempre ponía a las personas indicadas en mi camino para conocer, para atraer nuevos clientes, para ayudarme, para darme esa fuerza. Y en el momento menos pensado aparecía y justo cuando necesitaba, ahí estaba presente él siempre, cumpliendo como yo siempre se lo pedía. ¿Hay algún versículo bíblico que haya marcado tu camino? Uno de los versículos bíblicos que me ha marcado bastante en mi vida es aquel que dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por qué quiero entrar en énfasis en este versículo, no? Porque me acuerdo que, como su palabra lo dice, ¿no? O sea, todo empieza de uno mismo. ¿Y qué quiere decir que empieza de uno mismo? Que uno tiene que amarse, que uno tiene que quererse, que uno tiene que respetarse, para que tú ahí puedas decir que puedes recién amar a tu pareja, amar a tus padres, amar a tus hijos, amar a tus familiares. Pero si tú no empiezas hoy a crear en ti esa persona que amas, que admiras y respetas, créeme que va a ser complicado que tú puedas decir que amas a otra persona. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que la fe no influye en lo físico ni en lo empresarial? Yo lo que podría decir es que no comparto esa misma idea, porque en todo este proceso siempre se ha manifestado Dios en cada cosa que yo he querido hacer, o en cada cosa que yo he pensado, o en cada cosa que yo he decidido. Entonces yo podría decir o dar fe de que eso no es así, de que Dios existe, de que Dios es bueno, de que Dios es un Dios de perdón, es un Dios de oportunidades, es un Dios de cosas grandes y cosas buenas para el que cree en Él. ¿Cómo equilibras fe, familia y trabajo? Se podría decir que para mí, en primer lugar está Dios. Luego viene mi familia y luego viene mi trabajo. Si bien es cierto, todos necesitamos dinero para poder satisfacer algún tipo de necesidad, algún tipo de gusto, deseo que podamos anhelar. Pero para mí hoy en día, más importante es estar en conexión con Dios. Para mí es más importante el hecho de estar con mi familia, de compartir momentos con ellos, de poder ayudar a otras personas antes que el negocio.
Obviamente, como te digo, como te repito, el negocio es muy, muy importante y ayuda mucho, pero viéndolo desde el punto de vista del equilibrio, como tú lo mencionas, yo considero que primero está Dios antes que cualquier otra cosa. ¿Qué enseñanza espiritual te gustaría que tu hija aprenda de ti? Uno de mis sueños es que mi hijo crezca con ese mismo temor, con ese mismo respeto que yo he tenido con Dios. Yo siento que esas dos cosas son un pilar muy importante y que le va a ayudar mucho a él a ser, esa gran persona, ese gran ser humano. Y también, ¿por qué no decir que él sea miembro, sea parte de una iglesia? Me gustaría bastante. Me sentiría yo feliz de ver a mi hijo crecer de la mano de Dios. Bien, vamos a entrar ahora más que todo del lado del emprendimiento. ¿Cómo nació la idea de importar implementos de seguridad? Te comento, cuando yo empecé mi negocio, el, el primer año de mi negocio fue bastante complicado, como en todas las partes de mi vida donde empecé. Al principio decidí alquilar un stand pequeñito que solamente demandaba 300, 400 soles mensuales, que yo creo que hoy en día no es mucho para decirlo así a simple vista. Entonces, me acuerdo que sí, por el costo obviamente del alquiler, no iba a exigir mucho tampoco, no es que ibas digámoslo, a decir que por esa zona van a haber bastante influencia de personas que vayan a caminar por ahí, pero era para lo que en ese momento me alcanzaba o yo podía, nada más. Entonces, obviamente, los primeros meses no vendía casi nada, era poco lo que se vendía, casi las personas ni caminaban por ahí. Mi deseo, mi sueño en ese momento quizás hubiera sido estar en un local puerta calle, con mucha más afluencia de personas, pero también la realidad es otra, porque te cuesta pues $1,500, $1,200. Y era algo que escapaba de mis manos o que a mí a un principio no me hubiera permitido a mí seguir ahorrando, porque ese también era un punto muy importante, ¿no? Entonces, obviamente me costó bastante el tema de ganar clientes, de ganar presencia en el mercado. Pero mi constancia, mi perseverancia, el hecho de siempre luchar por lo que quise, hizo que viera oportunidades donde otros no las veían quizás. Y obviamente decidí empezar a invertir en redes sociales cuando en ese tiempo no eran muy mencionadas. Y en este entonces me acuerdo que existía páginas amarillas. Comencé a publicar por páginas amarillas. Comenzaba a esos poquitos clientes que me ganaba, fidelizarlos. O sea, hacer que ese cliente vuelva, hacer que ese cliente sienta esa confianza que está en buenas manos. Entonces, eso me ayudó bastante porque permitió que un cliente recomendara a otro y otro recomendara a otro y comience a ya no desesperarme por el hecho de decir, uy, por aquí no pasa nadie, por aquí no camina nadie, porque ya sabía que estaba ganando mi mercado. Y esos clientes, como todo empresario al principio, obviamente no tenía trabajadores, no tenía empleados y tenía que hacer todo yo. Tenía que yo encargarme de alistar el pedido, tenía que yo encargarme de embalar el pedido si era para provincia, tenía de que yo mismo agarrar un micro y llevarlo a la agencia o llevarlo hasta el destino donde tenía que ir. Y obviamente pues eso fue lo que me ayudó a mí a crecer. Y entonces, ¿qué pasa después de esto? Comienzo a buscar proveedores. O sea, al comienzo, como todo empresario, compraba a un mayorista para poder vender
¿no? De manera ya al por menor. Luego de esto, comienzo a decir, bueno, creo que ya tengo algo de dinero. Creo que es tiempo de empezar a buscar los distribuidores. Bueno, vamos a visitar distribuidores. Comencé a tocar puertas. Hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal y quiero empezar a trabajar con ustedes. Quiero distribuir sus marcas, ya que he visto que estas marcas son reconocidas en el mercado. Y comenzaron a abrirme un poco las puertas. Obviamente, también fueron al contado, porque cuando tú empiezas un negocio como que no tienes historial crediticio, entonces empiezas a hacer las compras al contado, en pocas cantidades, luego comencé a hacer pedidos más grandes, comencé ya también a abrir una línea de crédito con estas empresas, ya comenzaron a confiar en mí, vieron mi comportamiento en ese corto tiempo y comenzaron a decir, bueno, hay que darle la oportunidad, ¿no? De que también tenga una línea de crédito. Y cuando empecé con la línea de crédito es que empiezo a hacer un colchón de dinero, porque yo trataba de siempre mover rápido mis productos y obviamente tenía como que un lapso de tiempo para yo poder devolver el dinero. Entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué no pensar en grande, no? ¿Por qué no ser como estas empresas que hoy en día son las que dominan el mercado? ¿Por qué no? Entonces yo he estudiado lo que es administración de empresas y me he especializado en cursos de negocios internacionales, como por ejemplo cómo importar y cómo llevar una una buena logística. Entonces comencé a primero a pagar cursos cortos y eso lo complementé con mi sueño de querer ser un importador y que mi marca se haga conocida dentro del mercado en algún momento. Y esto fue lo que me impulsó, lo que me ayudó a que en un momento, Perdón, disculpa. a que en un momento yo pudiera comenzar a investigar por medio de las páginas, comenzar a averiguar, hasta el punto de poder llegar a contactarme con los proveedores de mis proveedores locales. Obviamente ahí también pasé por una serie de dificultades. Por eso te digo, en esta vida todos son dificultades. Que alguien diga de que lo que lo ha logrado fácil o lo ha logrado sin esfuerzo y sin pruebas y sin cosas, sin obstáculos, es mentira. ¿Qué significa para ti Proceed? Proceed es, es el inicio de un emprendimiento que, como toda persona, siempre aspira a crecer cada año un poco más. Para mí, Proceed es la inspiración para que otras personas también puedan tener esa oportunidad de soñar, esa oportunidad de querer hacer las cosas, porque yo empecé por ese camino. Yo he pasado cada cosa, cada circunstancia, cada prueba que me ha puesto y la perseverancia, mi esfuerzo, la dedicación me ha ayudado a llegar a donde estoy. Y creo que cualquier persona está en facultad de poder hacer lo mismo. Solo créanselo, solamente propónganselo, establezcanse metas y verán que si es que ustedes miden sus metas a corto, mediano y largo plazo, van a poder alcanzar sus metas y sus sueños y sus objetivos. Una curiosidad, ¿y cuál fue el primer producto que importaste? ¿Te Los primeros acuerdas? productos que yo importé fueron productos, bueno, todavía no les he comentado acerca de mi giro de negocio. Yo me dedico a lo que es importación y distribución de implementos de seguridad industrial o también como otros le llaman equipos de protección personal. Yo empecé con el área de todo lo que es para trabajos de soldadura, lo que son las caretas de soldar, lo que son los guantes de soldar. Mayormente esos fueron mis primeros productos que yo importé de la China en su momento.
¿Qué sentiste la primera vez que viste un producto con tu marca? Sentí una emoción única de decir cómo, cómo pude llegar hasta este punto de yo tener mi propia marca, ¿no? Es una emoción grande, una emoción que no tiene explicaciones y que siempre, cada vez que me acordaba de lo que me costaba, decía, valió la pena. Valió la pena el hecho de privarme de muchas cosas, valió la pena el hecho de no malgastar mi dinero, valió la pena el hecho de haber dicho no muchas veces a cosas que quizás si hubiera hecho sí, hubiera sido otra la historia. ¿Cuál fue tu cuál fue tu miedo al iniciar tu negocio? Tu mayor miedo. El hecho de ser una persona responsable, el único miedo que yo siempre tenía, me acuerdo que era de que un producto no lo pueda vender, de que un producto se quede estancado, de que un producto no tenga esa rotación que debe tener y que eso me lleve a yo fallar en el tema de un pago, el tema de cumplir con el proveedor, porque siempre me ha gustado cuidar mi imagen, siempre, 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 en todo momento he tratado de siempre ser una persona correcta, una persona que pueda, como te dije, ganarse la confianza de las demás personas. Y por eso ese era mi temor siempre. Porque yo sabía que si yo me esforzaba, obviamente lo iba a lograr. Pero también era consciente de que el camino no iba a ser fácil. Que iban a pasar una serie de situaciones en las cuales podía desanimarme, podía de repente decir, esto no es lo mío, o podía de repente decir, mejor no lo hubiera hecho. ¿Qué errores cometiste al principio y qué aprendiste de ellos? Mis errores no fueron tanto al principio como tal. Yo creo que mis errores más bien empezaron después del tercer año de mi emprendimiento. Cuando empecé a creer que yo ya lo había logrado todo. El hecho de tener una empresa, el hecho de tener un carro, el hecho de tener un lugar donde vivir, me hacía creer que yo ya había logrado todo. Yo creo que esos fueron mis limitaciones, mis pensamientos, que me hacían creer que hasta ahí nomás era lo más que podía llegar yo, cuando no era así, sino cuando más bien era que tenía que siempre aspirar a algo más, siempre creer en que podía yo algo más hacer por la vida. Y eso fue mayormente lo que a mí prácticamente me conllevó a que cuando pasaba ya por el tercer año de mi emprendimiento, ya disponía de efectivo, ya disponía de dinero. ¿Y qué fue lo que hice? Comencé a malgastar mi dinero, comencé a de repente decir, bueno, como ya tengo lo necesario, ahora me toca divertirme, ahora me toca salir de fiesta, ahora me toca salir para aquí, para allá, hacer todo lo que cualquier joven quiere hacer. Y yo pienso que ese fue una parte del error que yo tuve porque comencé a malgastar mi dinero y eso ya como que me frenó un poco el tema de mi crecimiento. Si de repente yo al día de hoy no hubiera malgastado el dinero que yo malgasté en su momento, créeme que de repente estaríamos hablando de que estaría en una mejor posición dentro del mercado aún. Eso es lo que yo considero. ¿Te acuerdas cómo fue tu primera negociación con un proveedor chino? Por supuesto, sí. O sea, yo me acuerdo de todas las negociaciones que hago, pero si hablamos de las cuales han marcado mi vida, tengo una. Tengo una que siempre que tengo la oportunidad de conversar con algún empresario, con alguna persona que quiere escuchar un poco acerca de mí, se la cuento. Y hoy día te la voy a comentar a ti para que también la puedas escuchar. Pasa que, como te comenté,
el hecho de distribuir muchas marcas en el mercado local me hicieron de que tuviera buenos resultados y obviamente que alcanzara buenos volúmenes de venta de algunos productos. Entonces ahí es donde yo ya había realizado varias importaciones, pero yo ahí es donde analizo y digo, wow, este producto creo que es un producto que yo estoy en capacidad de poder importar y de poder dar un golpe acá en el mercado. Yo siento que este producto es, y comienzo como siempre comenzaba, en las noches, me amanecía día tras día, buscaba información, buscaba precios, buscaba hasta que di con un proveedor de un distribuidor acá en Perú. Y no me tembló la mano de decir, hola, ¿qué tal? Me presento, ¿no? Y comienzo a decirles, eh, yo trabajo con estas empresas en el mercado peruano, pero ya hoy en día deseo importar ese mismo producto que está en el mercado, pero con mi marca. Entonces, obviamente, al principio tuve un poquito de dificultades. ¿Por qué? Porque cuando tú eres nuevo para alguien, para empezar no te conoce, no sabe qué tan real sea la propuesta que tú le vas a hacer a esa persona. ¿Qué tal si esa persona también piensa de que de repente el hecho de trabajar contigo le puede cerrar una puerta o le puede de repente hacer que la otra empresa no lo tome de buena manera? Y eso fue lo que pasó conmigo, que llegué a una instancia en la cual comencé a ganar mercado con ese producto, obviamente con mi marca, pero ya la otra empresa se puede decir de acá, local, comenzó a sentir esa pegada, de que ya las personas decían, cuando esta empresa iba a ofrecer su producto, de repente estos clientes le decían, no, ¿sabes qué? Ya le compré a tu competencia. O no, ¿sabes qué? Tu competencia lo tiene a un mejor precio. O no, ¿sabes qué? Tu competencia me da esta facilidad, que lo tiene más cerca, está aquí cerca, aquí a unas cuadras del mercado y se nos hace más fácil. Entonces, esto fue lo que marcó, porque también al yo generar esa incomodidad en el otro proveedor del mercado local, esto causó como que un poquito de enemistad, un poquito de incomodidad, por decirlo así, y ellos mandaron una carta a ese proveedor con el cual estaba yo trabajando y le pusieron a escoger, o eran ellos o éramos nosotros. Entonces, obviamente, tú te imaginas, ¿no? O sea, yo recién estaba empezando, bueno, sí ya tenía varias importaciones, ya mi marca había comenzado a pegar, pero obviamente pues estamos hablando de que yo soy una empresa joven, yo tengo, hoy en día tengo 10 años, en ese entonces yo tendría 5 6 años en el negocio, mientras que la otra empresa tiene 25 años. ¿Tú qué harías frente a ese caso si tú fueras el proveedor de China? Que hay uno que recién está entrando, que sí te está comprando, pero que de repente no te compra en las mismas magnitudes que lo que te está comprando el que ya tiene 25 años y que te compra hace 5 o 6 años más atrás. ¿Y qué hiciste? Tuve que buscar estrategias para poder negociar con ellos, porque ya prácticamente me estaban cerrando las puertas. Y ese era un motivo más para yo decir, esto no es lo mío. De repente, mejor no hubiera hecho esto. Pero nunca me di por vencido. Buscaba oportunidades donde no las habían, donde otros de repente no la encontraban y decía, ¿y qué hago? ¿Y cómo hago? Y bueno, ya buscaba una estrategia, buscaba otra estrategia y podía seguir a largo plazo trabajando con ellos. Y de ahí comenzaron a hacer así más veces con otras empresas, con otros proveedores también de allá. ¿Qué tan importante es la calidad en tus productos? La calidad es algo que yo valoro bastante y te lo digo ¿por qué? Porque siempre yo he buscado a lo largo de mis estudios,
de mis investigaciones, o sea, de todos los, o sea, si bien es cierto, todos los productos que nosotros manejamos son económicos, porque son consumibles, son productos que tú usas hoy, te duran 2, 3 días y luego se desechan. Si bien es cierto, no digamos que debe tener una vida útil como es una maquinaria, ¿no? Que tú dices, te doy garantía de 2 años, 3 años. No, no ese es el caso. Pero igualmente siempre buscaba ejemplo de las empresas del mercado local que tenían esa misma idea, ese mismo chip de calidad que yo. O sea, algo bueno, bonito y barato, como le gusta al peruano. Esa era siempre mi manera de pensar y buscaba siempre eso. ¿Qué significa para ti ofrecer confianza, seguridad, garantía y calidad? Eh, para mí, la confianza es algo muy importante que yo he percibido que, al menos en el mercado en el que yo me encuentro, es muy complicado ganársela, porque estamos frente a un mercado que muchas veces te venden una cosa por otra, eh, y el hecho de que de repente hayan tenido una mala experiencia con alguien hace que también desconfíen de todos. Como quien dice, los justos pagan por los pecadores. Entonces, es muy importante para mí ganarse la confianza del cliente. Yo muchas veces les digo a mis clientes, yo no te puedo mentir, yo no te puedo engañar, porque eso sería para mí ponerme yo mismo la cruz, como quien dice, porque basta que yo una sola vez quede mal con un cliente y ese cliente para mí no va a volver más o no va a confiar como confiaba a un principio. Es lo mismo que te puede pasar a ti con un familiar que sientes que alguna vez te falló, que te engañó, que te mintió. O sea, esa confianza, volverla a construir es complicado. Ya no se crea esa misma confianza. Entonces, para mí es muy importante el hecho de la confianza, el hecho de la honestidad, porque obviamente yo siempre les explico a mis clientes, mira, ¿sabes qué? La verdad, este producto va a demandar un tiempo poder entregártelo, porque de repente, no sé, está en aduanas, está de repente, qué sé yo, en almacén, todavía no está en tránsito, X cosas. Es muy importante la honestidad, la confianza, la responsabilidad también con los clientes, de cumplir con los tiempos establecidos, de darles lo que ellos te piden y lo que ellos y la cantidad que ellos necesitan, ¿no? ¿Qué estrategia has adoptado para diferenciarte en tu mercado? Mayormente, yo creo que como estoy en un mercado donde hay bastante competencia, casi todos ofrecen, obviamente, o sea, existen productos de buena calidad, existen productos de mala calidad, existen empresas que dan casi los mismos precios porque también estamos hablando de que en mi mercado hay muchos importadores, pero como yo digo siempre, lo primordial creo que me puede diferenciar a mí de otras empresas es los valores y los principios de una empresa. Yo creo que en estos tiempos es muy importante eso. ¿Qué rol juega el marketing en tu negocio? El marketing hoy en día, obviamente ya está tomando mucho más importancia debido a que si retrocedemos hace unos años atrás, no había muchas empresas que ponían énfasis en tema de una página web, en el tema de una publicidad orgánica. No habían empresas que apostaban por un podcast, por hacer de repente un video en el cual el cliente pueda informarse más acerca de un producto. Pero como todo en esta vida es prácticamente de un cambio constante. O sea, es lo que hoy en día puede ser la clave del éxito para tu negocio, mañana se puede convertir en todo lo contrario, ¿no? Es siempre bueno estar a la vanguardia, a la innovación y considero de que el marketing es hoy en día pues juega un papel muy importante, porque te lo dice alguien de que actualmente no cuenta con una tienda física, que no está frente a una tienda ofreciendo un producto, sino todo lo hacemos con las redes sociales,
hacemos con clientes potenciales que también buscamos para no mucho manosear el mercado también. Buscamos personas así con nuestro mismo perfil, ¿no? Que puedan querer ayudar a distribuir la marca y que obviamente pues no necesariamente yo estar llegando a cada cliente final y ofrecerle mi producto, sino más bien busco personas que tengan esa misma mentalidad que yo tengo, ¿no? ¿Qué frase te define mejor? ¿Qué frase? A ver, vamos a ver eso. Es la penúltima pregunta. La frase que más me define a mí se puede decir que es eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una frase que yo me acuerdo que desde muy niño siempre la he repetido en muchas oportunidades, incluso hasta en los tiempos que no tenía ni la menor idea de lo importante que es Dios en mi vida, siempre lo hablaba, siempre lo decía. Cuando sentía que pasaba por un momento en la vida difícil, decía, todo lo puede en Cristo que me fortalece, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Y era una frase que más de una vez me ayudó mucho porque era en el momento indicado, en el tiempo que yo de repente pensaba no seguir en el proceso, no desistir o no tomar esa decisión. ¿Eso pertenece a Filipenses? Filipenses 4:13. Ya, esa sería la última pregunta. ¿Qué mensaje final nos quieres dejar como parte de tu marca personal? Bueno, como ustedes verán, soy una persona nueva en los temas de marca personal. Quiero agradecer a Renzo Martos, que hoy en día es el encargado de hacer que mi marca llegue a un siguiente nivel. Espero de verdad, Renzo, que Dios te siga ayudando a que tú puedas seguir llegando a más personas, que más personas también aspiren a algo, crean en ellos mismos, porque de verdad que todo es perfecto para mí. Yo nunca pensé entrenarme contigo, en realidad no te conocía tanto. Yo hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de poder asistir a uno de tus eventos, me motivaste, me diste también un poco de conocimiento del tuyo y nada, eso es lo que quiero hoy en día, ¿no? Aprender, mejorar. Este es el primer video que estamos grabando y esperemos que no sea como le dije a un principio, no sea ni el primero ni el último, sino que sea el principio de este gran camino que también me va a tocar ahora enfrentar, porque créeme que no es fácil, pero al igual que todas las cosas que en la vida yo he logrado, sé que no va a ser una excepción y vamos a hacerlo en grande para la obra y para la gloria de Dios. Eso es todo. Bueno, gracias y nos vemos entonces en un próximo episodio en este grupo de podcast que se verán próximamente.